¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller. Como digo siempre, los videos se van haciendo acorde a las situaciones cotidianas. Así que bueno, hoy se dio que tuve que usar una herramienta que hacía un tiempo que no usaba. Y dije, claro, ahí está, voy a hacer un videito sobre esto. Muchos ya la conocen, obviamente. Otros quizás no sabían que existía. Pero bueno, se las voy a mostrar. Se trata de un extractor de espárragos. Es una herramienta que se usa con manijas de tubo en castre media. Y bueno, créanme que es muy útil, muy necesario en lo que es trabajos de mecánica. Los mecánicos deben estar diciendo, qué pérdida de tiempo. Pero hay gente que no la conoce. Y bueno, por ahí reniega con una pico de loro, con una pinza, tratando de aflojarlo, más allá de que se puede aflojar un espárrago cómodamente con dos tuercas, ¿no? Apretando las tuerca y contratuerca y aflojando con la tuerca de abajo, pero existe la herramienta para ese trabajo. Bueno, gente, este es el famoso extractor de espárragos de la marca Ensic. Hace varios años que lo tengo. Bueno, quería hacer un poquito de zoom para que vean los detalles. Esta herramienta consta de una rueda dentada, que es la que aprisiona dentro de otra rueda, que al trabajar en excéntrica aprisiona en este agujero el espárrago, el bulón que deseemos o necesitemos aflojar. Bueno, tiene la contra de que por ahí no es muy cómoda para ingresar a determinados lugares, pero bueno, donde se puede utilizar es una herramienta más que útil. Vamos a suponer que este bulón es un espárrago. A ver si puedo con una mano. Acá veríamos cómo básicamente imprimo el torque desde la llave tubo, la manija tubo, mediante el giro de la excéntrica al bulón, al espárrago que necesitemos aflojar. Dado que a veces las cabezas de los bulones también están zafadas y bueno, alguna que otra vez ha colaborado para aflojar un bulón zafado. Bueno, no es la finalidad de la herramienta esta, es un extractor de espárragos, pero a veces en los talleres utilizamos las herramientas que tienen un fin para otro parecido. En un sentido aprieta y en el otro obviamente la excéntrica pega toda la vuelta y ataca nuevamente aflojando. Así que bueno, gente, quería que vean esto. Los que no lo conocen, por ahí el dato les sirve. Los mecánicos amigos, bueno, sepan disculpar. Yo también a veces los veo buscando una falla en 3 cilindros y es una bujía y muestran eso. Así que tolerémonos entre todos. Esto hay gente que le sirve. Así que bueno, les mando un saludo. Espero anden bien y nada. Ya en breve se viene, a pedido de ustedes, el video de tubos, el video de herramientas de la marca Hamilton, herramientas de la marca Monviso y bueno, algún que otro videito sobre cuestiones técnicas. Les mando un saludo, espero que estén bien. Como digo siempre, acá no hay libretos. En este canal amamos las herramientas, los fierros y la antigua escuela. Saludos.